¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas institucionales que hacemos cada final de año en la 8 León para hacer balance de 2023 y también poner la mirada en el año que está a punto de comenzar. Hoy estamos en Villaquilambre, en el Salón de Plenos, que se conformó hace algo más de 6 meses. Este arco municipal, este plenario del Ayuntamiento de Villaquilambre, que está en el Alfoz de León, que tiene algo más de 18.600 habitantes y que esta legislatura va a estar gobernado por dos fuerzas políticas. Los primeros 2 años, según el pacto firmado, le corresponden al Partido Socialista y los 2 últimos gobernará aquí, habrá un alcalde de la UPL. Damos la bienvenida ya al alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, bienvenido. Muchas gracias. Es la segunda vez que es alcalde, ya lo fue en la pasada legislatura durante 8 meses y lleva algo más de 6 en esta. ¿Qué balance hace de este primer medio año? Bueno, yo creo que ha sido un balance muy positivo, ha sido 6 meses muy intensos de trabajo. Los inicios fueron un poco complicados porque bueno, al final llegas en una época veraniega en la cual pues bueno, las vacaciones y demás hacen que se reduzca el personal disponible y luego nos encontramos en una situación económica un tanto inestable y tuvimos que remar mucho para poder llegar a la orilla con muchos temas que si no hubieran quedado, pues bueno, con facturas que se han pagado muy tarde porque estaban mal contratadas y demás, pero bueno, ese trabajo ha sido muy intenso. Y luego, al principio, la incertidumbre de cómo funcionaría el pacto en este caso, porque bueno, hay gente que, aunque la conozca superficialmente porque sabes quiénes son, pero nunca has trabajado con ellos, y en ese sentido también estoy contento porque creo que la coalición y que el pacto de gobierno funciona bien, que el equipo de gobierno más o menos tenemos la misma sensibilidad y el mismo ideario de que queremos para Villaquilambre y en ese sentido estoy muy satisfecho. Y luego, bueno, pues ya trabajando muy duro después del verano para preparar los presupuestos del año que viene, para poder adaptarlos, para poder licitar obras que estaban muy complicadas de licitar y que hemos conseguido licitarlas y que pronto empezarán esas obras y en general, vamos, un balance muy positivo de estos primeros 6 meses. Ese pacto, no solo del PSOE y de la UPL, también Podemos Izquierda Unida se sumó a ese pacto para poder alcanzar la gobernabilidad de este ayuntamiento. ¿Cómo es el día a día de un tripartito, de 3 fuerzas gobernando un ayuntamiento grande como es el de Villaquilambre? Pues la verdad es que bien, y de hecho Rita es una de las patas fundamentales porque es una gran persona y muy trabajadora. En este caso tampoco noto la diferencia entre quiénes son los concejales de mi partido y quiénes son los de los otros 2 grupos políticos. Al final, en el día a día, casi todo, cada uno lleva sus áreas, se ponen en común todas las semanas, bueno, en la Junta de Gobierno local o en las comisiones o en cualquier reunión de trabajo y no notas una diferencia entre quiénes son unos y quiénes son otros, de lo cual yo creo que eso también es positivo porque eso implica que todo discurre positivamente. Este Salón de Plenos es el corazón de la vida municipal. Aquí se han vivido y seguro que se vivirán más plenos muy intensos para Villaquilambre. Uno de esos plenos intensos ha sido recientemente el de la aprobación de la subida del impuesto de bienes inmuebles, un 20%. Desde la oposición criticaban que era una medida desproporcionada, innecesaria e insolidaria. ¿Por qué necesita Villaquilambre cobrar un 20% más de IBI a sus habitantes? A ver, el porqué es sencillo, porque los ingresos corrientes no cubren los gastos corrientes. Al final, por cómo son las leyes presupuestarias, ningún ayuntamiento puede aprobar unos presupuestos si los ingresos no son superiores a los gastos. Los ingresos corrientes a los gastos corrientes, que es diferente a que tú ingreses por subvenciones. Las subvenciones en este sentido no cuentan. Tú no puedes destinar a pagar luz o a pagar nóminas las subvenciones que te den otras administraciones públicas superiores. Muestra de que era más que necesario este ajuste presupuestario es que el anterior equipo de gobierno no aprobó los presupuestos del 2023. De hecho, tenemos los prorrogados del 2022 y nos están haciendo pasar serias dificultades para poder pagar a ciertos proveedores. Con lo cual es más que nada demagogia por parte de la oposición el decir que no era necesario. Aún así, el ajuste tributario que se ha realizado con la ordenanza del IBI en particular es del 0,1%, se ha subido del 0,52 al 0,62. La subida puede ser grande o pequeña en función lógicamente en función de la persona que la reciba, porque pues, hay gente que le afectará más y gente que le afectará menos, pero era la mínima necesaria para poder encarar unos presupuestos para el año que viene que fueran equilibrados, cuyos ingresos fuesen igual a sus gastos. Entonces, bueno, creemos que aún así seguimos siendo uno de los municipios, el municipio de más de 10.000 habitantes con el tipo de gravamen más bajo de toda la provincia, y decir que no era necesario y que es insolidario
bueno, es demagógico o simplemente mentir, al final es hacer oposición mintiendo. ¿Cuánto va a ingresar más el Ayuntamiento de Villaquilambre con esa subida del IBI y a qué se va a destinar ese dinero? Cuando tú pagas un impuesto, un tributo, no se destina a algo en particular. Lógicamente nosotros tenemos un proyecto político que intentaremos desarrollar, pero la subida del IBI, que es cercana a los 650, 1.000 euros, 700.000, depende de las bonificaciones que haya, porque bueno, hay ciertos tipos de bonificaciones por familia numerosa y demás. No se va a destinar a algo en particular, va a ser un ingreso que nos permita hacer un presupuesto equilibrado en gastos e ingresos, y luego sí que tenemos muchos proyectos que queremos desarrollar, pero que no se van a pagar con esa subida del IBI. ¿Y cómo va la elaboración, por tanto, del presupuesto del año 2024? ¿Cuándo prevén traerla a este salón de plenos? El presupuesto lo tenemos ya hilvanado y prácticamente finalizado. Está ya, bueno, a expensas de que todos los departamentos implicados que tienen que informar lo informen. En este caso, Intervención, que es la que ahora a final de año tiene una época más complicada porque tiene que contabilizar y ajustar todo antes del 31 de diciembre para que entre dentro del año en curso. Calculamos que para la segunda quincena de enero lo presentaremos, que los técnicos lo terminen de informar después de la vuelta de vacaciones y presentarlo pues en la segunda quincena de enero para ser aprobado y ya poder trabajar con un presupuesto actual y no el de 2022 que se aprobó en noviembre del 2021. ¿Cuánto es el presupuesto de Villaquilambre y cuáles son los proyectos más importantes, los más destacados de esas cuentas? El presupuesto va a ser un presupuesto muy equilibrado, prácticamente ajustado, no tiene grandes inversiones porque, como comentaba anteriormente, la subida del IBI ha sido para cubrir lo que no se cubría de gastos corrientes. Con lo cual no hay unas grandes inversiones, pero sí que tenemos un montón de proyectos. El presupuesto ascenderá a algo más de 15 millones de euros, porque también hemos pasado a recaudar la tasa de reciclado de Gersul, que se va a extinguir, la Diputación ya no lo recauda, lo tiene que recaudar el Ayuntamiento, con lo cual subes el ingreso, pero también subes el gasto, porque no lo va a asumir la Diputación, obviamente. Entonces, es un presupuesto que va a ser de algo más de 15 millones de euros, y para los próximos meses tenemos proyectos importantísimos que algunos ya los hemos conseguido adjudicar en situación compleja porque tenían algunos déficits económicos y hemos conseguido sortearlo, y esperamos que después de Navidad empiecen intensamente muchas obras que van a transformar el municipio de arriba abajo. ¿Cuáles son las más importantes de esas obras? La más importante, sin ninguna duda, es el soterramiento de los pasos a nivel de las vías del tren de Feve, que es un proyecto que ya se consiguió hace 5 años, que se comprometiese Adif a ese soterramiento. Durante esta época se ha desarrollado el proyecto y ya se adjudicó en el mes de noviembre, la adjudicación definitiva, con lo cual después de Navidad empezarán las obras. Esa es una obra que va a transformar Villaquilambre de arriba abajo, porque va a romper la barrera del tren, que en todas las ciudades la barrera del tren es una barrera infranqueable entre las personas, va a permitir que la permeabilidad para los ciudadanos sea abismal, va a conseguir que se desarrolle toda la vega de Nava, para poder, en un futuro que no sea muy lejano, conectar tanto Villaobispo como con Navatejera, también que las conexiones pronto sean mejores, que se pueda ir por debajo de la vía del tren sin el peligro de que tengas un accidente, y eso va a transformarlo de arriba abajo. También hemos adjudicado en el mes de noviembre, en este caso por parte del Ayuntamiento, la continuación de esa vía que va a construir Adif con la zona donde se construirá el Instituto de Villaquilambre en un futuro, esperemos no muy lejano, y esa obra también va a dar continuidad a esa transformación de Villaquilambre, sobre todo de Navatejera. Luego también hemos adjudicado la parte del entorno del Colegio de los Adiles para finalizar todo ese entorno, y tenemos que conectar ese gran entorno que ya va a estar urbanizado entero con la carretera de Santander para terminar de completar el equipamiento para el Colegio Público de Villaobispo. Y bueno, podríamos hablar de muchos proyectos de obras, tenemos muchos otros que evidentemente todavía no tenemos el dinero para poder realizarlos, pero que sí que vamos a ir proyectando y planificando. Y luego también tenemos ciertos proyectos que no son construcciones, pero sí que queremos dar un impulso a la educación en nuestro municipio, porque creemos que parte del crecimiento de Villaquilambre va a pasar más que porque se venga más gente a vivir, sino porque la gente que vive aquí esté empadronada, haga su vida aquí y en el futuro continúen viviendo aquí los hijos de quienes ya viven aquí. Entonces vamos a potenciar lo que son las ayudas por parte del Ayuntamiento para no el empadronamiento, sino para
que la gente que vive en Villaquilambre decida estudiar también en Villaquilambre y no irse a los colegios de la capital. Y bueno, podríamos relatar muchas cosas, pero bueno, las principales son esas. Con el objetivo de llegar a los 20.000 habitantes, ahora según los últimos datos del INE, Villaquilambre tiene algo más de 18.600, se entra en otra categoría diferente cuando se alcanzan los 20.000 habitantes, ¿es uno de los objetivos de legislatura? No es, en realidad no es un objetivo, porque bueno, todos los periodistas preguntáis por el objetivo de los 20.000 habitantes. Al final, es absurdo tener un objetivo si no tienes un por qué conseguir el objetivo. O sea, nosotros no queremos llegar a 20.000 habitantes, nosotros lo que queremos es que la gente quiera vivir aquí porque es donde mejor se vive de toda la provincia de León y que eso nos haga crecer en población. Porque llegar a 20.000 habitantes porque sí, no es, bueno, lo único que serviría es para tener recibir más tributos del Estado, pero también tendrías otras cargas, tampoco es una cuestión económica. Nosotros lo que queremos es transformar Villaquilambre en el mejor sitio donde los ciudadanos puedan vivir y que vayamos creciendo de forma sostenida y sostenible, y para eso hay que hacer muchas políticas, no solamente el decir vamos a hacer una campaña de empadronamiento, sino que hay que crear el entorno para que la gente desee empadronarse. Hablaba antes del Instituto de Villaquilambre, que es una de las cuestiones que se lleva reclamando muchos años. Es, creo que el único municipio de Castilla y León con una población cercana a los 20.000 habitantes que no tiene un instituto dentro del término municipal. ¿Qué plazos conoce ahora mismo el Ayuntamiento de esa infraestructura que tiene que construir la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias en educación? Sí, no solo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino de toda España. Somos el único mayor de 15.000 habitantes que no tiene instituto. Durante muchos años se negó su necesidad y bueno, ahora afortunadamente ya se está desarrollando el proyecto, que se adjudicó a primeros de año y que están redactando, terminarán ahora en breve. Y esperemos que nada más que esté redactado el proyecto, que bueno, lógicamente lleva un trámite burocrático que llevará unos meses el informarlo y demás, y cuando ya sea definitivo esperemos que si todo fuese bien, que a lo largo del año que viene, o aunque sea hacia finales del año, se adjudicaran las obras y comenzara su construcción lo antes posible, porque al final es algo muy demandado por los ciudadanos de Villaquilambre y ese sí es uno de los motivos y de las cosas que hacen que la gente desee venir aquí. El poder ir andando al colegio o al instituto es algo muy importante, y es algo que, por desgracia, durante muchos años la Junta de Castilla y León nos negó y que parece ser que ahora ya no tiene marcha atrás. En materia sanitaria están esperando también la construcción de un nuevo centro de salud que, si no me equivoco, irá más o menos en la misma zona que el instituto. La zona es la misma. Lamentablemente del centro de salud las noticias son cero, no hay ningún avance ni se le espera. Y bueno, el problema también es que empezamos a tener también falta de médicos en algunos de los consultorios locales, que eso sí que es un problema mucho más grave porque desplazarse al centro de salud es un inconveniente, es algo que te resta capacidad de atracción de ciudadanos, el no tener un centro de salud, pero lo que sí que es muy determinante son los consultorios locales, que es donde va la gente mayor al médico todas las semanas a por recetas o para cualquier enfermedad leve, y tener el problema de la capacidad y la sustitución de los médicos, eso sí que es algo muy grave y por desgracia empieza a ocurrir aquí, que estamos al lado de la capital, no solo en pueblos lejanos. Y Villaquilambre acogerá en el futuro también un cuartel de la Guardia Civil en otra zona distinta, pero ese proyecto ya parece que va tomando más forma y se cedió la finca en el mes de enero. La finca está cedida a la Guardia Civil, al Ministerio. Lógicamente son proyectos de mucha envergadura, de muchos millones de euros, y esperemos que a la mayor brevedad posible se instalen, porque para nosotros también va a ser un salto muy cualitativo el disponer de un cuartel moderno, con casa cuartel. La presencia de los guardias civiles va a ser muy superior, porque aunque ya hagan un muy buen servicio en nuestro municipio, al final tener aquí el cuartel va a implicar que se va a triplicar o cuatriplicar su presencia sin aportar económicamente nada más, simplemente por su ubicación en nuestro término municipal. Hablaba al principio de la importancia que va a suponer el soterramiento de las vías de FEVE, cómo va a transformar y cómo va a conectar Navatejera con Villaobispo. Una de las demandas de todo el Alfoz y de León Capital es mejorar el transporte interurbano entre las localidades y también con León. ¿Cómo espera que sea o qué pasos se están dando para que se mejoren esas conexiones? Eso para nosotros es fundamental, porque al final somos un municipio, como decías, del Alfoz de la capital, y para nosotros el transporte, tanto a la ciudad, que es el prioritario, como entre nosotros, es fundamental. Nosotros lo que esperamos es que, de una vez por todas, la mancomunidad de interés general, que es lo que se está solicitando y en lo que hay que empezar a
a trabajar en serio es en que la Mancomunidad absorba el transporte interurbano, que se hagan rutas y conexiones entre los términos municipales. A nosotros, evidentemente, con el que más nos interesa es con León Capital, y que no haya kilómetros y kilómetros de autobuses sin servicio, porque al final el nuestro es un servicio que recorre nuestro municipio y cuando entra en León solo te lleva hasta Santo Domingo. O sea, necesitamos que los autobuses de León salgan sobre todo hacia las principales ciudades, localidades, que son Vía Obispo y Nava, y que después haya conexiones principalmente con la universidad y con el centro de León, porque al final es donde más va la gente de Villaquilambre. El coste para el Ayuntamiento de Villaquilambre es elevadísimo, es una dejación de funciones de la Junta de Castilla y León brutal el poner en manos de los ayuntamientos si quieren tener un transporte digno o no tener un transporte digno. Si nosotros fuéramos al mínimo concesional, que es el que marca la Junta, habría un transporte irrisorio para un municipio de 20.000 habitantes y nos cuesta más de 400.000 euros al año sostener eso. Esperemos que pronto la Junta cumpla sus funciones y obligue, o no obligue, pero que la mancomunidad empiece a funcionar y reducir ese coste que tenemos ahora mismo a prácticamente nada, que es lo que no deberíamos de pagar nada porque no es competencia municipal. Y luego la otra gran pata que tenemos pendiente y que sí que vamos a continuar reivindicando al Estado es la vuelta a la puesta en marcha del tren de Feve hasta el centro de León, porque para nosotros, sobre todo para la vertiente de la carretera León-Collanzo de nuestro municipio, era un transporte fundamental, es un transporte muy económico, tenía un montón de frecuencias y nos dejaba en el centro de León. Entonces, recuperar ese transporte también es fundamental para nosotros. ¿Se lo ha pedido al ministro de Transportes? No, con el ministro todavía no nos hemos reunido, que le acaban de nombrar hace poco, pero bueno, sí que hemos tenido alguna reunión. ¿O se lo va a pedir? Claro, evidentemente. Ya habíamos tenido alguna reunión con el secretario de Estado, no con la anterior ministra. Entonces, bueno, continuaremos con esa reivindicación porque creo que es fundamental tanto para Villaquilambre como para la ciudad de León. Que se haya constituido ya esa mancomunidad de interés general, ¿en cuánto acorta los plazos para que el transporte interurbano se convierta realmente en una realidad y no en un deseo de todos los municipios? En la legislatura pasada se constituyó ya la mancomunidad, pero al final todavía no se han implementado grandes desarrollos sobre los estatutos. De hecho, bueno, hasta hace 4 días todavía se estaban reformando los estatutos para adaptarlos, pero bueno, poner en marcha todo este tipo de administraciones supramunicipales lleva mucho tiempo, la burocracia es muy elevada y, hombre, yo desearía que a lo largo del 2024 ya se dieran pasos firmes para que esa mancomunidad empezase a desarrollar las competencias de las que ha sido dotada. Entonces, bueno, esperemos que el 2024 es el año de desarrollo y en el 25 ya empiece a implementarse las diferentes competencias. ¿Qué más le pide a 2024 el alcalde de Villaquilambre? Pues bueno, al final tampoco nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos muchos proyectos y afortunadamente el personal de la casa es muy profesional y está muy preparado y los proyectos poco a poco van desarrollándose. Yo creo que lo único que le pediría es, pues bueno, supongo que lo que todos pedimos en época navideña, que es salud para todos, que haya trabajo, que la provincia de León consiga salir del bache en el que está, que empecemos a desarrollarnos económicamente, que bueno, al final que haya trabajo para todo el mundo y salud, que es lo único necesario para ser feliz. Que no es poco. Que no es poco, bueno, lo es todo al final. Que la familia esté bien y que haya salud para todos. Jorge Pérez, alcalde de Villaquilambre, muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros nos despedimos aquí de esta entrevista del Ayuntamiento, del alcalde de Villaquilambre, de este salón de plenos en el que se sientan nada menos que 7 fuerzas políticas. Les dejamos y les deseamos que pasen unas felices fiestas, que tengan un feliz 2024 y que no desconecten porque a continuación seguimos en el Alfoz de León con una entrevista en San Andrés del Rabanero.